Las agujas del reloj marcan las 11 de la noche. Luces que se apagan, otras que se encienden tímidamente, el reposo en los hogares. Y aquí comienza una cita con la vida. Pablo Telechea, con su estilo único de debate, análisis y preguntas que van a lo profundo, te invita a Un café a medianoche. Dos micrófonos, dos cafés, una historia de vida y sentirás que estás aquí. Una cita con la vida. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos otra vez más a este su programa de todos los viernes, Café a Medianoche. Soy Pablo Telechea y un gusto para mí con aquí en Positiva Radio 1490 de estar con mi invitado de cada viernes, de cada noche para hablar de la vida. Les invito que en estos próximos 60 minutos puedan estar conmigo, con mi invitado y especialmente invitarlos a reflexionar de los temas que cada viernes tocamos aquí. Nos transmiten también en Radio Miami Color y les saludamos a toda la gente de Miami y comienza Café a Medianoche. En esta noche mi invitado está relacionado con la invitada que tuve el viernes pasado. Si se acuerdan ustedes, tuvimos una hermosa entrevista con Elizabeth Smart. ¿Recuerdan ella? La historia del secuestro, vivió en cautiverio 9 meses. Y el 13 de marzo del 2003, mi invitado, que está hoy aquí con nosotros, marcó la diferencia en encontrar a Elizabeth Smart. Estoy hablando del agente de policía de la estación de policía de Sandy, Víctor Quesada, que él fue el agente de policía junto con 2 más, pero él es hispano, que encontró a Elizabeth Smart. Vamos a hablar con él, vamos a hablar de su vida, de su trayectoria, y vamos a hablar de la impresión que él tuvo con Elizabeth Smart y lo que él aportó a esta historia, ¿ok? Así que les invitamos a ustedes a que puedan estar conmigo y con mi invitado esta noche. Víctor, te doy la bienvenida a este programa de Café de Medianoche. Un gusto de estar contigo aquí. Thank you very much and thank you for having me. Muchísimas gracias, gracias por tenerme acá. Un placer. Víctor, ¿hace cuánto tiempo eres policía? Likewise to meet you too. Thank you. I've been a police officer almost 30 years. In a few months I'll be hitting my 30 years. Sí, mucho gusto de conocerte, como había dicho antes. He sido oficial de policía por 30 años y un poco más de 30 años, algunos meses más. Pareces más joven de lo que eres, porque luces muy joven. Well, thank you, and thank goodness it's radio, because that's not true, but thank you. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Dios que es en la radio, porque no es verdad, ¿no? Pero gracias. Si la gente estuviera viendo por televisión la radio, diría que eres igual a Eric Estrada. Yes, I do. I kind of grew up with the show, and that was kind of a good time in life, and that's a nice compliment. Thank you. Sí, es un buen complemento. Muchas gracias. Yo crecí mirando ese programa, ¿no? Y es un buen complemento. Gracias, es un buen halago. ¿Se puede decir que Eric Estrada te motivó a la profesión que hoy tienes? I actually wanted to be a policeman before I really started watching that show. I wanted to be a policeman when I was a very small boy, but it did give me encouragement to become a police officer. Yes, I'll give you that. Yes. Sí, de hecho yo quería ser oficial de policía mucho antes de ver el programa cuando yo era tiernamente joven, ¿no? Y siempre he querido ser un oficial de policía, más sí, podríamos decir que al ver la serie me motivó mucho también. Así que diría que sí, ¿no? Muy bien. Víctor, yo te pregunto, tú eres padre, tienes hijos, ¿y cómo unes el ser padre, si es que tienes hijos, y la policía, la carrera? Yes, I am a father of 2. My daughter is 23, and I have a son that just turned 20. I've been with my wife 37 years, and we kind of grew up together as kids and high school sweetheart. So my wife grew up with the police work to begin with, so that's the only life she's known.
The first couple years, it was kind of rough for her to get used to me being a police officer. Sí, yo de hecho sí, claro, yo tengo un hijo de 27 años y tengo una nena de 20 años, ¿no? Y yo sí he sido oficial de policía, estoy casado con mi dulce esposa, de hecho éramos tórtolos juntos, ¿no? Crecimos siendo novios juntos en la escuela. Ella de hecho creció también conociendo el trabajo policial también. She got used to it after a couple of years, and then it just became kind of second nature for her not worrying so much. And my kids have always known me to be a police officer, so that's all they've ever known. So it's kind of just my boy wants to be a police officer now. Sí, de hecho ella creció así, de esa manera, ¿no? Y ella comenzó a hacer como segunda naturaleza por parte de ella, segundo instinto, yo estar en esta profesión y no preocuparse tanto por lo que yo hago, ¿no? Entonces también mi hijo está persiguiendo también eso, en ser oficial de policía también. Déjame decirle a nuestra audiencia, y el cual me tomo el atrevimiento de dedicar este programa, con todo el respeto, a este policía que fue fallecido esta semana aquí en Salt Lake City. La razón, Víctor, que yo te pregunto esto es, ¿se ha vuelto más difícil ser policía hoy en los Estados Unidos? Absolutely. It's a whole different world out there, so absolutely. Yeah. Sí, definitivamente. Es un mundo muy, muy diferente el que estamos viviendo ahora. Así que yo pienso que sí, definitivamente. Sé sincero, ¿sales en la mañana y piensas que vas a volver? I truly believe that because we feel like we're well trained, and as long as we protect each other, we'll be fine. Things happen, there's a lot of bad people out there, but there's a lot more good people out there. Sí, yo pienso realmente que sí, ¿no? Nosotros estamos muy bien entrenados y siempre y cuando nos ayudemos unos con otros, yo pienso que eso es posible. Yo sé que hay muchas personas que tienen malos motivos, que están ahí por donde quiera, ¿no? Pero yo pienso que si estamos bien entrenados y preparados, sí. ¿Tus hijos quieren ser policía, tu hija? My daughter, no. My son, yes. Mi hija no, pero mi hijo sí. ¿Y le aconsejas que lo sea? I'll support him in whatever he'd like to do. It's a different environment out there again, like we talked about, but I will support my boy. Sí, yo de hecho apoyo a mi hijo en cualquier decisión que él tome, ¿no? Como mencionamos antes, el mundo es un mundo muy diferente, peligroso que el que vivimos, más yo siempre le apoyo 100%. I would like to say though, I told my son when before he does anything, I want him to get his education first, and then he has some options to choose to become a police officer or whatever he chooses to do, but the education has got to come first. Yo quiero mencionar antes que nada, ¿no? De que yo le dije a mi hijo, le sugerí que antes de él convertirse en un oficial de policía, él debería de perseguir su educación primero y lograr su educación primero, y luego que él logre su educación, entonces él podría elegir si quiere ser un oficial de policía, cualquier otro rumbo que él quiera tomar. Tienes un apellido hispano. ¿Cuál es tu origen? ¿Mexicano o centroamericano? My father was from Spain, my mother's from Mexico. Mi padre era de España, es de España, y mi madre de México. Sí. Yes. ¿Y hablas un poco español? Un poco. Un poco. Muy poco. Very little. Bueno, al menos a ver si sabe la palabra que el gobernador dijo hace unos días. ¿Qué pasa? I did hear that, yes. Sí, yo lo escuché. Bueno, Víctor, es un honor para mí el que estés hoy en los micrófonos para hablar de tu carrera y también acerca sobre tu experiencia y aporte al encontrar a Elizabeth Smart. Thank you very much, and again, it's very much appreciated being here and being asked to be here. Thank you. Sí, muchísimas gracias. Nuevamente es muy apreciativo para mí el estar aquí con ustedes esta noche. ¿Recuerdas ese día, el 13 de marzo del 2003? Yes, I do. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo empezó ese día para ti? Well, I was a sergeant back then, and we were just doing a normal patrol police day. Sí, bueno, era un día normal para nosotros. Yo en ese entonces era un sargento y estábamos simplemente haciendo la ruta de rutina de patrulla. And our city of Sandy is about 90,000 people, so it's not huge, but it's not really small either. Entonces, en nuestra ciudad de Sandy tenemos alrededor de 90,000 personas. Entonces, no es una ciudad muy grande, pero tampoco es muy pequeña. A citizen called in saying they possibly seen a gentleman that matches the description of Brian David Mitchell. Entonces ya recibimos una llamada anónima de un ciudadano diciendo que ellos vieron a un señor el cual tenía las características del señor David Mitchell. Sí. And we've gotten numerous calls from citizens saying they've seen this person before.
It just aired on America's Most Wanted, I think that week prior to, just a few days before. Entonces también tuvimos muchas llamadas de muchos ciudadanos, ¿no? Diciendo que habían visto al hombre similar con cierta descripción, ¿no? Entonces debemos de saber que unos días antes se había llevado al programa de los más buscados en América, ¿no? Sí. I got a call on the telephone from my dispatcher saying, Vic, I think this may be something you should really take off and go check. Entonces en ese momento recibí una llamada de nuestra despacho diciendo, Víctor, Vic, yo pienso que tenemos una pista que deberías de chequear, ¿no? En cuanto a esto. I had 3 cars going that way to begin with, and then I was coming from the office, was just 2 blocks away from where this party with 2 other women were seen. Entonces yo había enviado ya 3 vehículos de camino, ya yo estaba a un par de bloques de donde esta parte estaba ahí con 2 mujeres. Antes de llegar al momento que lo encontraron, mi pregunta es, ¿qué sentimiento había hasta ese momento antes de encontrarlo en los departamentos de policía? ¿Qué sentían ustedes hasta ese momento antes de verlo? To be honest, it was probably just another false alarm because we'd had hundreds of calls of reports of seeing her, Elizabeth Smart, throughout the United States and throughout our state itself. Sí, para decirte la verdad, pensábamos que tal vez podría haber sido también una falsa alarma porque tuvimos durante todo este tiempo cientos de llamadas de personas que estaban diciendo que habían visto a Elizabeth Smart y no había sido cierto, ¿no? Fueron 9 meses donde la gente y la sociedad también comentó muchos rumores falsos. ¿Qué hace la policía con esos rumores? Well, we have to go check out, we call them leads. We'll go check out any lead that comes in because we want to make sure that child gets back home. Sí, bueno, le llamamos pistas, ¿no? Entonces, cuando recibimos una pista, queremos ir y verificarlo independientemente de todo porque queremos asegurarnos de que ese niño o esa niña puede regresar a la casa otra vez, ¿no? Bueno, y ahora entonces llegaron los 3 autos de policía en una calle de la State, ¿y qué pasó? Yes, correct. They just showed up probably about 30 seconds before I did, and I happened to see America's Most Wanted a few days before this myself. Sí, correcto. Los autos llegaron a cerca de 30 segundos antes de yo llegar y, como dije, unos días antes yo había visto el programa de los más buscados de América, ¿no? The first thing I saw was a bearded gentleman that looked very like he'd been in the outdoors for quite a while. Y lo primero que noté fue que había un señor con barbas, ¿no? Que se notaba que había pasado mucho tiempo al aire libre. Sí, en el campo, al aire libre, ¿no? I fixated on him first, and my eyes said, that's the guy that was on America's Most Wanted for sure. And he was with 2 females. Entonces, lo primero que mis ojos primeramente llegaron y notaron fue a ese sujeto. Y entonces, primeramente, noté y me fijé en ese sujeto y después de eso vi que estaba acompañado con 2 mujeres, ¿no? Déjame decirle a la audiencia, Víctor, que ese día Elizabeth Smart con la otra mujer y el secuestrador, David Mitchell, habían llegado de California después de haber estado viviendo casi 6 meses en California. Y el plan era de David Mitchell volver a Salt Lake y llevarla a la montaña, a Elizabeth Smart, y dejarla ahí para que estuviera ahí y nadie más la viera, porque ya había habido mucho riesgo de que gente la había visto. Right. She'd actually been seen a few times in Salt Lake City prior to leaving. Sí, es correcto. Ella, de hecho, fue vista algunas veces antes de ellos salir de Salt Lake City. When they got off the bus, they came up. We have like a little river bank that it's fairly wide, but we call it the gully. And they came up from the gully and got onto a main street, which is State Street here in Utah. Sí, de hecho ellos se habían bajado de un autobús y estaban caminando alrededor de un banco del río, ¿no? Que le llaman el gully, y después de haber salido de ahí, ellos se salieron a la Main Street, a la calle principal. Y Víctor, cuando tú viste y te diste cuenta que ese hombre era David Mitchell, ¿qué hiciste? ¿Cuál es el procedimiento? hiciste? As police officers, what we do with almost anybody is we make sure we divide them up so they don't get their stories straight, and most likely they have already, but we divide them up so we can start questioning them. Sí, lo que hacemos básicamente como oficiales de policía es que lo primero que hacemos lo dividimos a ellos
porque para confirmar que las historias no han ya alineado las historias para que sea la misma, y de hecho ya ellos lo habían hecho, ¿no? Con anterioridad, pero es lo primero que hacemos. The thing that caught my attention next, because this definitely was the guy on America's Most Wanted, was the younger female that was with him had a wig on, and it looked like a mop, to be honest. Entonces algo que llamó mi atención es que cuando lo capturamos a él, ¿no? Que la mujer, la más joven de las mujeres, ¿no? Parece que ella portaba una peluca, y la peluca, para ser honesto, parecía como un mope, ¿no? Un mop, de limpiar pisos. Exacto. Un swap, ¿no? You could tell that the male was dominating the other two females because he didn't want them to talk. So we separated him even further. Y uno podría notar de que entonces la persona, el varón, ¿no? Él estaba dominando a las dos otras mujeres la situación, porque él no quería que ellas hablaran. Entonces lo que hicimos fue que lo alejamos más a él aún. Cuando Elizabeth Smart habla de su historia en su libro, y lo comentó la semana pasada aquí en mi programa, ella dijo que la policía llegó y uno de los policías, de los tres, tal vez eras tú o el otro, le empezó a preguntar si ella era Elizabeth Smart. When we figured that this is probably her, down in our detective division we have a poster of her, and I knew there was one posted there, so I sent a motor officer to go get this poster. Sí, cuando nosotros la vimos y estuvimos con ella, entonces sabíamos que en nuestra división de detectives había un cartel con su rostro, con su foto de ella, y lo primero que hicimos fue que enviamos a uno de los oficiales motorizados para buscar este cartel, ¿no? Con su foto. During this time when he's going back to the office to get the poster, we've asked her 4 or 5 times, "Are you Elizabeth Smart?" And you could tell she was very scared to answer because of the male there. Y en ese proceso, mientras el oficial motorizado estaba buscando el cartel, ¿no? Nosotros le preguntamos 4 o 5 veces a ella, ¿es usted Elizabeth Smart? Y usted podía sentir de que ella estaba temerosa de poder contestar debido a la influencia del hombre que estaba ahí cerca de ella, ¿no? She had sunglasses on, and then she had like a t-shirt wrapped around her head around this mop wig. Entonces dice que tenía lentes, y también tenía como un suéter, ¿no? Como una pañoleta. Ajá, exacto, que estaba encima de su peluca, ¿no? Y todo. Well, we're asking her if she's Elizabeth Smart. She says no, several times. I told her I'm having a poster come back, a flyer, and I'm going to find out who she is, so just tell me the truth. And she still denied it. Sí, entonces nosotros dijimos, cuando le preguntamos si era Elizabeth Smart, ella dijo que no lo soy. Entonces yo dije, bueno, ahora mismo estamos mandando a buscar un cartel con tu foto. Entonces cuando ese cartel regrese y lo recibamos, nosotros vamos a saber por seguro si usted es Elizabeth Smart o no. Y aún así ella continuó negándolo todavía. A short time later, the poster arrived, the bulletin arrived back, and I asked her to remove her glasses and her shirt on her head, and she said she couldn't because she just had eye surgery. Y entonces cuando recibimos finalmente el cartel, entonces lo recibimos, yo le pedí a ella que por favor se removiera los lentes de sol, y también que se quitara por favor la camiseta que tenía por encima, y ella me dijo que no, que porque ella había tenido cirugía en los ojos y no podía hacerlo. Wow. We did finally get her to remove her glasses and her shirt, and I put the poster right next to her face and said, "This is you." Wow. Y nosotros entonces pudimos hacer que ella se removiera entonces los lentes de sol, y también la camiseta que tenía encima, ¿no? De la cabeza, y puse la foto para compararlo ahí al lado de ella, y yo dije, sí, usted es Elizabeth Smart. And she denied it still. She said, no, that's not me. Y aún así ella continuó negándolo. Ella dijo, no soy yo. ¿Y cuál fue el paso a seguir? Si ella se continuaba negando, ¿y por qué lo negaba? At that point. We figured she was afraid still because the male was there. So we made sure he was even further away. And then we told her, we have your dad coming down to see, to verify who you are. Entonces nosotros nos dimos cuenta, ¿no? de que aunque ella estaba negándolo todavía, de que eso era porque esta figura estaba ahí al lado, este señor cerca de ella, y lo que hicimos fue que lo alejamos aún mucho más de donde ella estaba,
Y entonces le dijimos a ella, mira, tu padre está en camino y él va a venir para reconocer y ver si eres tú o no. Y aún así ella continuó negándolo. We called Salt Lake City because that's where she was kidnapped from, and we had their detectives on their way along with her father. Entonces nosotros llamamos a Lago Salado porque de ahí fue donde ella fue secuestrada, y entonces hicimos que algunos detectives, pedimos que los detectives de allá vinieran con su padre y ellos estaban de camino. I told her, just tell me who you are because we're going to find out in the next 10 or 15 minutes when your dad arrives. We're going to find out anyways. Entonces yo le dije, mira, solamente dime quién eres tú porque vamos a averiguarlo en 10 o 15 minutos cuando llegue tu padre, como quiera. She gave us a false name of a different person that doesn't exist several times. We talked to the gentleman, David Mitchell. He told us they're the Marshalls, their last name Marshalls, and they're just traveling around the world. And we talked to the third lady, which turned out to be Wanda Barzee. And they all stuck to the same story. Entonces yo hablé con ella y seguí haciéndolo. Ella me siguió dando un nombre que era falso, y luego hablé con el señor David Mitchell, que me dijo que ellos eran la familia Marshall, y que ellos estaban viajando alrededor del mundo y que por eso estaban acá, y que la otra señora era Wanda Barzee. Wanda Barzee era Wanda Barzee, la otra señora. Y ellos todos habían colaborado la misma historia antes. And there was 4 of us officers from Sandy doing the interviews and trying to have her admit who she was, but she still wouldn't. Y éramos 4 los oficiales de policía que estábamos conduciendo las entrevistas para todos ellos y tratando de que ella pudiera admitir que era ella, y ella aún así continuaba todavía negándolo. ¿Y en algún momento ella aceptó y dijo que era Elizabeth Smart? We kind of used some psychological job. Yeah, we actually got into her mind a little bit, saying there's a lot of people looking for you, that love you, that miss you. Please let us know that this is you so we can let them know that you're okay. Sí, entonces nosotros lo que hicimos, nosotros mientras tanto estábamos utilizando mucha táctica psicológica, ¿no? Para poder llegar a su mente, a su corazón, y decirle, mira, hay muchísimas personas que están preocupadas por ti, buscándote, y que están muy preocupados. Entonces nosotros necesitamos saber para hacerles saber a ellos también, para que puedan estar tranquilos. She denied everything still, and I said, okay, we're just going to go to the office, meet your dad there, and we're going to find out who you are. Y aún así ella continuó negándolo. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a ir a la oficina. Cuando estemos allá vamos a reunirnos con tu padre, y entonces él va a poder decir si eres tu padre o no, si eres tú o no. We had a female officer with us, and I even had her talk to her, like two females, if they could relate, and she still would not admit it. Y aún así en ese momento teníamos una oficial de policía que era femenina, ¿no? Una mujer, y hicimos que ella pudiera hablar con Elizabeth para que así pudieran correlacionarse como eran mujeres ambas, y aún así ella continuó negándolo. Vamos a una pausa comercial, Víctor, y cuando volvamos, Elizabeth Smart cuenta en su historia que cuando ella dijo que sí, que era ella, el agente de policía le puso esposas a ella en sus manos y la puso en la patrulla. We never handcuffed her because we felt she's a victim. Oh, okay. But we did put her in a police car that had a cage, but we did not handcuff her. That's a good point. Sí, es un buen punto porque ella menciona en el libro que le pusieron esposas. Sí, nosotros nunca le pusimos una esposa. Okay, por cierto, le entramos en un auto de policía. Por supuesto, todos los autos de policía tienen como esa jaula, ¿no? Claro, esa barra ahí, pero nunca la pusimos le pusimos las esposas porque sentimos que ella era una víctima. Claro, sí. Vamos a una pausa comercial y cuando vamos seguimos hablando con Víctor Quesada, el agente de policía que encontró a Elizabeth Smart. Qué honor, ¿no? Es su trabajo, hizo su trabajo, pero qué honor a la misma vez de haber sido parte de esto. Ya volvemos. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Adonai Tech es una compañía que ofrece soporte de network y multimedia, reparación de computadoras, actualización de páginas web, instalación y mantenimiento de programas para negocios, como también instalación de video de seguridad. Además, servicio permanente 24 horas, los 7 días de la semana.
Información llamando al 786-452-7528. Adonai Tech. 786-452-7528. 786-452-7528. Hola Lili, ¿cómo estás? Como todos los días, bien contenta. Pero veo que tú no tanto. ¿Qué te pasa? Es que necesito hacer un cambio en mi vida. Siento que me falta algo y no sé qué. Seguramente que te falta Dios en tu vida. Cuando lo tenemos a Él, no nos falta nada. ¿Tú crees? ¡Sí! Vamos, haz un cambio en tu vida. Acompáñame a CCMS. ¿CCMS? ¿Qué es eso? Pues la iglesia donde yo asisto. Centro Cristiano Monte de Santidad. Ahí no somos uno más del montón. Somos una familia. Eso es lo que necesito, una familia. Bueno, pues no esperes más. Ven, aprende y déjate amar por cada uno de sus miembros. No te olvides que tenemos clase para niños, jóvenes, centro de educación bíblica, CEVIP y mucho más. ¡Wow! No sabía que CCMS era más que una iglesia. Uy, pues de lo que te estás perdiendo. En CCMS sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y Monte de Santidad, nuestra iglesia. Pásame la dirección. ¡Claro! Visítanos en el 47 South Orange Street en la suite A3 en la ciudad de Salt Lake City, Utah. Además, llama por teléfono al 801-953-9735. 801-953-9735. Servicios generales los domingos a las 12 del mediodía y martes 7 de la noche. Ya dijiste, ahí nos vemos. Yo también quiero ser parte de CCMS. CCMS, Jesucristo mi Salvador, Monte de Santidad mi iglesia. Amigos, ¿cómo están? Soy Pablo Telechea y les invito que todos los sábados ahora me escuchen en lo que más importa a las 8 de la noche aquí en Positiva Radio 1490 AM para Utah, Estados Unidos y todo el mundo. Un programa de debate, análisis, conversación clara y directa sobre los principales temas que más afectan nuestra vida en este país y nuestra familia. Los invito entonces todos los sábados a las 8 de la noche en lo que más importa aquí en Positiva Radio 1490 AM. ¿Qué voy a hacer? Mi papá se va a enojar. Me lo acaba de comprar, 0 millas, último modelo y lo acabo de chocar. Para esos pequeños y grandes accidentes, Jack Collision and Paint. 801-577-1334. Hojalatería, pintura, mecánica y toda clase de trabajo eléctrico. Jack Collision and Paint. 801-577-1334. Visítanos en el 1009 West 500 South en West Bantiford. Estimados gratis, excelentes precios, excelentes trabajos. Además, trabajamos con todas las aseguranzas y todas las marcas de carros. Jack Collision and Paint. 801-577-1334. RC Car Mechanic. Se le descompuso su carro, troca o camión. Necesitas un mecánico, pero no cualquier mecánico. Entonces llama a RC Car Mechanic. Servicio de mecánica en general, diagnósticos por computadora, reparación de motores, transmisiones, suspensiones, frenos, mofles, cambios de aceite, venta de llantas nuevas y usadas y por supuesto los mejores precios, los mejores trabajos, presupuestos gratis. RC Car Mechanic. Te esperamos en el 150 West 4800 Sur, local 44 en Murray. Llama al 801-808-2356. 801-808-2356. RC Car Mechanic.
Cambia el vidrio de tu carro desde $99. Sí, desde $99. Llama al 801-928-3849. JCS Glazing, 801-928-3849. Experiencia, calidad y buenos precios nos respaldan. Reemplazamos vidrios para autos, vidrios traseros, de puertas, ventanillas, toda clase de carros, trocas y RVs. Servicio el mismo día y a domicilio gratis. Podemos ir a tu casa o negocio. Mejoramos cualquier presupuesto. 801-928-3849. 801-928-3849. JCS Glazing. 801-928-3849. Estás en Café a la Medianoche, una cita con la vida. Muy bien, amigos, seguimos en sintonía aquí. Les recuerdo que el programa de Café a Medianoche, amigos, llega gracias al gentil patrocinio de Utah Foster Care Foundation. Utah Foster Care Foundation es el programa de cuidado temporal de niños en Utah que está reclutando padres hispanos temporales para niños hispanos que han sido removidos de sus hogares. Es gratis y puedes lograr un gran impacto en la vida de estos muchachos que han salido de sus hogares por la adicción de sus padres, negligencia o violencia doméstica. Conviértete en un héroe. Los niños traen vida. Llama a Utah Foster Care Foundation para una consulta en español y habla con Tatiana Torres, porque puedes convertirte en un padre temporal de estos muchachos. 801-783-4303. 801-783-4303. Y también Worker Compensation Fund. Si has trabajado y has tenido un accidente en ese trabajo, Worker Compensation Fund hace valer tus derechos laborales. Todos tenemos derechos en caso de accidentes de trabajo. Worker Compensation Fund es una organización sin fines de lucro en el estado de Utah y alrededores que te protege a ti como empleado en caso de un accidente. Tienes cierto tiempo después del accidente de tiempo para hacer un reclamo. Así que si tienes un accidente, no lo pienses dos veces. Puedes reportarlo y y hacer valer tus derechos. Para más preguntas, llama a Worker Compensation Fund al 385-351-8511. 385-351-8511. Y no olvides que tienes derecho, no importa la situación migratoria que tú tienes aquí, si tienes un accidente de trabajo, tienes derecho a una compensación. ¿Ok? Bueno, amigos, estamos en Café a Medianoche. Estoy con Víctor Quesada, agente de policía de Sandy. En ese momento, en el año 2003, era sargento del departamento. Fue el que encontró con dos compañeros más a Elizabeth Smart. Agradezco a Carlos Báez, que también está ayudándonos con la traducción a Víctor. Muchas gracias, Carlos. Excelente trabajo que estás haciendo. Víctor, yo la pregunta que te hice era... Elizabeth Smart no asumía que ella era y no daba su nombre, pero vino el papá y entonces ¿qué pasó? No, her father hadn't arrived. We were going to take her to the office, which was just a couple blocks away from the location where we'd stopped her, all three of them. I was walking her to the car with another officer, and we were telling her, everybody's looking for you, they love you. For their sake, for everyone's sake, please tell us you're Elizabeth Smart. No, aún en este momento, aún su padre no había llegado todavía. Nos encontrábamos a un par de bloques de la estación y estábamos con ella y estábamos todavía hablando con ella, diciéndole, mira, hay muchísima gente que te ama, muchísima gente que de hecho se preocupa por ti. Entonces, por el bien de ellos, por el bien de todos aquellos que se preocupan por ti, entonces, por favor, dinos que tú eres quien tú eres, ¿no? Elizabeth Smart. We knew who she was as the police officers. We knew that, but we just wanted her to say that that's who she was. She had some tears coming down her eyes. You could see she's really breathing hard. And then I asked her one last time, just for all your friends and family, tell me if you're Elizabeth Smart. Sí, estábamos hablando con ella, ¿no? Estábamos diciéndole, mira, de nuevo, por todos aquellos quienes se preocupan por ti, todas las personas que te aman, por favor, dinos la verdad, dinos que tú eres Elizabeth Smart, you know? Y en ese momento ella comenzó a llorar, ¿no? Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y estaba muy exasperada, estaba respirando muy pesado, ¿no? At that moment,
she just kind of looked down like she was defeated and said the words I've never heard, "Thou sayest." And I've never heard those words before like that. It's biblical. So I looked at my other officer and I says, "I'll take that as a yes," and I gave a thumbs up, and so did he. Entonces, después de esto, ella bajó la cabeza, ¿no? Como si estuviera vencida. Y ella dijo esto como palabra bíblica. Ella dijo, vos lo decís. Lo decís. Entonces yo miré a mi compañero y le dije, bueno, voy a tomar eso como que sí. Es una palabra bíblica que no utilizamos en este tiempo moderno. Entonces vos lo decís. ¿Por qué piensas, Víctor, en tu experiencia como policía en este momento, que costó tanto que ella dijera esas cosas? You know, I don't know. I've been asked that question hundreds of times, and I really don't know because I've never been in her position of being scared for my life or not knowing if I'm going to live in the next minute. So in her mind, I don't know if that's trying to survive, or I honestly can't answer that because I don't know. Sí, para decirte la verdad, no sé, como oficial de policía, no sé, es la misma pregunta que me he hecho durante todo este tiempo, ¿no? Porque no lo estaba diciendo, no estoy en sus zapatos, entonces es difícil el saber por qué. Tal vez es difícil cuando tú tienes miedo, cuando tú cada paso que das es un paso de sobrevivencia que para poder vivir en los próximos minutos. Entonces, no sé, para decirte la verdad. And I can't imagine what she's gone through in the last 9 months of being, tortured or being told that your family's going to die, psychological games being played on her. I don't know, so yeah. I'm not qualified to answer that why. Y también no sabría, no estoy calificado para decirlo, no, pero además no sabría porque qué ha pasado durante esos últimos 9 meses, si has pasado por tortura, si has pasado por ciertos tipos de abuso, no, de personas diciéndote de manera psicológica, diciéndote que tu familia va a morir si dices algo, cosas así. Entonces, no estoy calificado para poder decirlo, realmente no sé, es una buena pregunta. Bueno, es una muestra, el hecho de Elizabeth Marr, la historia de Elizabeth Marr, te va a acompañar a ti también el resto de tu vida, porque fuiste parte de esto. Sure, that's a great compliment to all 4 of the officers there, all of us. And we didn't do anything special that any other officer wouldn't have done at the same time with the same circumstances. We just did our job, and our training kicked in, and it worked out well for everyone. Sí, yo pienso que es de cierta manera un halago, ¿no? Un complemento que podemos recibir los 4 oficiales que estuvimos ahí, ¿no? De policía, los 4 y realmente yo diría nuestro entrenamiento realmente se activó, ¿no? Y hicimos lo que debimos de hacer y es lo importante, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de nuevo de llegar a ese momento con 3 patrulleros, bajarte del auto y ver a Debbie Mitchell y ver a esta chica, ¿harías algo diferente o harías exactamente lo mismo? Probably not differently because in police work we look at the biggest threat first, and in my opinion he was the guy that was on America's Most Wanted and posed the biggest threat. The other 2 females, probably not the biggest threat. So to me, I'm going to go for the biggest threat first. Yeah, sí, probablemente no haría nada diferente porque lo que pasa, como dije, es el entrenamiento que tenemos como oficiales, no fue lo que se activó inmediatamente. Como oficiales de policía, generalmente lo que hacemos es identificamos cuál es el peligro mayor en cuanto en la situación, y para nosotros Debbie Mitchell era el peligro mayor. Entonces fue lo que hicimos, procedimos con esto. Entonces creo que no haría nada diferente, haríamos lo mismo. En ese momento, Víctor, tú tenías una hija de 7 u 8 años y un hijo varón de 14 más o menos. And then at that moment you had like maybe a girl maybe 7, 8 years old and maybe a baby boy, maybe a young boy 14 years old maybe, right, at that time. Your kids. Well, this was about 13 years ago, so yeah, around that age. And when you're a policeman, when I didn't have kids and I'd go on calls with kids involved, it didn't affect me the way it affected me after I had children. Absolutely. Sí, eso fue aproximadamente 13 años atrás. Entonces ellos estaban más o menos en esas edades y ciertamente, como dices, antes de yo tener hijos, de ser un padre, ¿no? A veces íbamos a situaciones que involucraban niños. Entonces no te afecta tanto como si tú fueras un padre, como después de ser un padre, ¿no? ¿Esto te afectó? ¿Pensaste en tu hija, en tu hijo, si le hubiese pasado algo así? Absolutely. There's not a question there. And it's funny, being a policeman, you go in and sometimes you don't have children at the time and you become very cynical very quickly. But you look at things a lot different when you have kids. And you look at it from a different viewpoint. But
we're human too. Yeah. We hurt and we cry and we're mean at times. We're happy at times. We're just like anybody else, but we just sometimes have to block all that out and do the job. Sí, definitivamente, no, absolutamente. Como dije, no, hay veces que cuando tú eres un oficial de policía y tú no tienes hijos, no eres un padre, hay veces que cuando te llaman en situaciones parecidas, a veces tú puedes ser un poquito cínico, muchas veces, ¿no? Mas todo esto cambia cuando tú ya tienes hijos y experimentas ser un padre. Entonces, sí dice que definitivamente esto te afecta. Esto, sí. Elizabeth Smart, en la entrevista la pasada semana, ella menciona que ella tenía temor cuando la policía la encontró, cuando ustedes la encontraron, tenía temor de decir la verdad y que no le creyeran. Porque los 2 primeros meses que ella había sido secuestrada en Salt Lake, ya había un policía, había hablado con David Mitchell y Elizabeth Smart enfrente, y él le creyó a David Mitchell y no habló con Elizabeth Smart. Eso sucedió en la biblioteca de Salt Lake City. Y el procedimiento que aparentemente llevó el policía fue que no le pidió ningún ID a David Mitchell. Mi pregunta es, Víctor, ¿piensas que eso puede cambiar un procedimiento así? ¿Puede ser más profesional un policía hoy en día? Every situation's different, and I can't really speak for what happened because I wasn't there, and I'm sure I messed up in my career many, many times. I know that we tried to do the best job we could when we were there, and it turned out well for everybody. However, there's sometimes you have to do the numbers 1, 2, 3 to make sure you're doing the job correctly. Sí, bueno, y para serte sincero, es importante saber, no podría decirte porque no estuve ahí, ¿no? Cuando esto ocurrió no estuve ahí, y yo sé que en cada situación es diferente, ¿no? Cualquier situación. Yo sé que muchas veces nosotros podríamos haber cometido cualquier error también, ¿no? Y son cosas que pasan. Entonces simplemente tú tienes que seguir el procedimiento, ¿no? Para poder asegurarte que todo sale correcto, ¿no? Utah, hoy, en la actualidad, Utah está más peligroso que antes. I think the entire United States is not just Utah, but yes, everywhere, in my opinion. Sí, okay. Yo pienso que no solamente Utah, pero todos los Estados Unidos, en mi opinión, están así ahora. Sin embargo, ha habido una ola seguida de desapariciones en Utah de jóvenes y de secuestro, vamos a decir. La pregunta es, Víctor, estas cosas que están pasando en Utah es porque quizás se ha vuelto Utah un lugar de cultivo o de mercado para estas actividades, porque la policía tal vez no estaba preparada para esto? No, I don't believe so, and this is just my opinion. I think bad guys are going to do what bad guys do. Yo no creo eso, tú sabes, y yo pienso que es mi opinión, porque pienso que la gente que hace cosas malas siempre las va a hacer. La gente mala siempre lo va a hacer. But there's also a business side to this where people do things for money. Más también hay un aspecto de negocio, un lado de negocio en esto, que personas hacen este tipo de cosas como negocio por dinero. I don't think we have an epidemic or anything like that. I think that there's a lot of opportunities for people to do things, and they take that opportunity. A crime of opportunity is what we call that. Y yo pienso que hay una serie de oportunidades de personas, para muchas personas cometer tipos de crímenes, y entonces se llama un crimen de oportunidad de crimen, y hay personas que aprovechan esto y lo hacen. But if I may say, I've always taught my kids, and I teach a lot of classes throughout different areas. I've always told young kids or moms or whoever, never, ever, ever get in a car with somebody if they have a gun pointed at you. Take your chances of them shooting you there, but do not get in that car. Because once you get in that car, your chances of going home diminish greatly. Y yo siempre he participado en muchas clases, muchos entrenamientos, ¿no? Tanto a madres como a jóvenes, a niños y todo. Entonces, y yo siempre, una de las cosas que siempre digo, y a mis hijos y todo, le digo, mira, si alguien te está apuntando con una pistola, ¿no? O con un revólver, con un arma de fuego, y te dice que tienes que entrar a un vehículo, piénsalo bien, es mejor que te dispare y que te quedes ahí, que entres al auto con esa persona, porque si entras al auto con esa persona, aunque te esté apuntando con un arma de fuego, las posibilidades de poder encontrarte van a disminuir cada vez más. I've always preached this too, is that you take your chances by screaming, running, making as much noise as possible, because bad guys don't want that attention.
So they're probably not going to run after you and grab you. They're going to take off. Y yo siempre digo, siempre toma esa oportunidad, toma ese riesgo si necesitas tomarlo. Grita, corre, haz el mayor ruido posible, porque ese tipo de personas que están tratando de hacer esto, ellos no van a perseguirte y a tratar de agarrarte, porque ellos no quieren eso, ¿no? So with Elizabeth's story, I don't know why she didn't say, this is me. And I'm sure she was very scared still. But again, for anybody in that situation, just the police are there. Just say, this is who I am. And maybe he threatened her family. But you got to get out of that. Because if you go with him again, chances of coming home are very slim. Y con la historia de Elizabeth, no podría decir, no, tal vez ella entiendo que estaba muy, tal vez, asustada, ¿no? Estaba muy, muy asustada y terrorizada. Más dice que si está ahí la policía y la policía te pregunta si tú estás pasando por algo así y la policía llega y la policía te pregunta, entonces di quién tú eres, porque la posibilidad de que tú regreses con esa persona otra vez, para que la gente que te ama verte otra vez, va a disminuir cada vez más. Eso es un buen consejo. The other part of advice is a lot of people don't speak English in Utah, and they're afraid of the police. Y otro consejo también es que muchas personas no hablan inglés aquí en Utah, ¿no? Entonces ellos tienen como miedo a la policía. We're here to help people. We really are. And there's bad policemen like there's bad plumbers and there's bad librarians. So we do have our fair share that makes us all look bad. But please report anything that's suspicious or a crime to us so we can do that work that we do. Y yo sé que tal vez hay policías que no tienen tan buena reputación, ¿no? Como también hay plomeros, hay otras profesiones que no tienen personas que son ejemplares, más nosotros somos también parte de ese grupo, ¿no? De que no todos somos perfectos, más yo diría si usted ve algo que no encaja, algo que es sospechoso, algo que no le parece bien, entonces llame a la policía. La razón que yo preguntaba sobre el suceso del policía en la biblioteca, que él no le pidió ID, no le pidió nada a David Mitchell, se basó en las creencias de la religión y el respeto a los derechos humanos. Entonces, mi pregunta es que a veces ese es el temor de la comunidad hispana en Utah y en los Estados Unidos con la policía, porque especialmente el policía le pide una ID a un hispano porque anda caminando, pero no le pidió una ID a un hombre que tenía una niña secuestrada. And again, every situation is different. Now, if I have 3 people saying the same thing, oh no, we're the marshals, your suspicion goes down. So if they would have given any indication, if Elizabeth would have been like, looking like she's scared or whatever, gave the officer indication, maybe he would have went a little bit further. I honestly don't know. I wasn't there, so it's hard to second guess. Sí, dice que es muy difícil de uno poder entonces como adivinar en esa situación, porque si vemos 3 personas, ¿no? Que dicen lo mismo, dicen, bueno, somos los marshals, y vemos también que tal vez que Elizabeth Smart está tratando de hacer algo, de hacer alguna señal o algo así. Quizás pensaría que iba a ser peor para ella, ¿no? Con la situación con este hombre. Entonces, pero no sé, es como digo, no. I remember when I was very young as a police officer, I think I had maybe a year, maybe 2 years on, and me and a couple of other officers went to get a drink at 7-Eleven. Y recuerdo que cuando yo era un joven oficial de policía, 2 o 3 años en la fuerza, ¿no? En el cuerpo, y yo estaba con un par de compañeros y fuimos a una estación de 7-Eleven. And a man and a lady walked in, and it was like 2 a.m, and something didn't look right. Y un hombre y una mujer entraron y eran como las 2 de la mañana y algo no encajaba, ¿no? Algo no encajaba. And he stuck very close to her the whole time in the store. And so we left the store and stood outside. Y él estaba muy de cerca con ella. En todo momento siempre estuvo cerca de ella y nosotros salimos de la tienda y nos quedamos afuera. As she was leaving, she threw a piece of paper on the ground. And I picked it up and it said, "Help me, I've been kidnapped." Wow. Y cuando ella estaba saliendo, ¿no? Ella tiró un pedazo de papel en el suelo y cuando yo lo recogí decía, ayúdame, estoy siendo secuestrada, ¿no? So when they're walking away, we asked to talk to him and he took off running. But my point here is she made a move to let us know that she was in trouble.
if she never let us know she was in trouble, we probably would have just probably done nothing. Sí, entonces, y nosotros entonces nos acercamos a ellos y tratamos de hablar con el Señor y él entonces salió corriendo. Mi punto en ese sentido es, si ella no hubiese hecho su parte lo más que pudo y hubiese lanzado ese pedazo de papel pidiendo ayuda, quizás tal vez no lo hubiésemos dado cuenta. Bueno, pero lo que pasa es que ella era una mujer adulta. Elizabeth Marr era una niña de 14 años. Right? Yeah, she was 14, and this other lady's probably 25, 27. But I guess my point is you have to trust somebody and let them know that you're in a domestic violence situation or you're being harmed or being threatened. So in the community, I would love people to come up to me and say, I trust you to look into this. They have to have someone to trust. Sí, la otra persona tenía 24, 25 años y ella tenía 14 años, ¿no? Lo que trato de decir es hasta cierto punto tú tienes que confiar en alguien, tienes que confiar en alguien y decir, mira, si tu vida está en peligro, si tú estás en riesgo en una relación de violencia doméstica o algún problema que tengas, tú tienes que venir a nosotros y decirnos, ¿no? Tienes que confiar en alguien. Es correcto, es correcto. Nos quedan pocos minutos, Víctor, y yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Y tengo dos más preguntas para ti. Le dieron cadena perpetua. Yo sé que tú eres policía, no eres un juez. En tu opinión, como padre de una niña que fue secuestrada, quizás, ¿esto cadena perpetua sería justo para él? As a father, no. As a policeman, you have to go by what the law of the land says. Sí, como padre no, pero como oficial de policía tú tienes que cumplir y obedecer las leyes como son, ¿no? Y la última pregunta que tengo para ti, Víctor, es, y es la más profunda del programa. ¿Es cierto que le gustan tantas las donas y el café a los policías? Well, I love donuts and I love coffee. So, yes, it's true. Bueno, sí, a mí me gustan mucho las donas y el café, entonces, bueno, sí. Thank you very much, Víctor Quesada. Thank you very much for having me. I appreciate it. Estoy muy orgulloso de ti y de que hiciste el trabajo cuando se tendría que haber hecho. Thank you very much, and we couldn't have done it without the community. Muchísimas gracias, no hubiésemos podido hacerlo sin la ayuda de la comunidad. Y felicito a tu esposa y a tus hijos por el apoyo que te dan a tu carrera. Absolutely, I owe a lot of credit to them. Sí, de muchísimo crédito le debo a ellos por Muy esto. bien. Thank you very much. Gracias, Carlos. Un placer tenerte aquí también, Muchas Carlos. gracias. Muchas gracias. Amigos, nos encontramos el próximo viernes aquí en Café a Medianoche. Gracias y hasta el próximo viernes. Bye bye. Pablo Telechea y su personal estilo en Café a la Medianoche. Una cita con la vida.